Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy vamos a ver este tema titulado Dios nuestro Salvador. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu Salvador? ¿Quién te salvó? ¿Quién es tu Salvador? Espero que lo sepas, espero que estés salvo, salva y conozcas quién es tu Salvador. Espero que lo conozcas mediante la Biblia, la palabra de Dios, su palabra, obviamente. Vamos a ver varias escrituras que nos muestran que hay un solo Salvador y que es una sola persona. Vamos a seguir con esta seguidilla de videos sobre la divinidad, la deidad, el verdadero Dios, uno solo, una sola persona. Y vamos a ver las escrituras que lo muestran, que muestran este tema tal como es. Vamos primeramente a 1 de Juan 4, versículo 14. Recuerdo, puedes pausar, anda a la escritura. Te recomiendo agarrar una Biblia, ir y leerla para que veas con tus propios ojos lo que dice la palabra de Dios y que veas que no te estoy mintiendo, que no te estoy engañando ni nada, que esto está en la Biblia, ¿está? Primera de Juan 4:14. Y puedes pausar en el video y ir a buscar la escritura, ¿está? Como siempre digo. Primera de Juan 4:14 dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ok. Ya en videos anteriores mostré, y la Biblia muestra esto del Padre y del Hijo, pero también lo vamos a seguir viendo en este video. El que quiera saber más sobre la divinidad, obviamente tiene que leer la Biblia, pero bueno, en mis videos explico con bastante profundidad, espero, en los últimos 10 videos que hice, creo, 10 videos o 7 videos, bueno, los últimos videos del canal, vengo haciendo sobre la divinidad, el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno, no es tres. Habacuc. Ahora pasamos a Habacuc. Ya vimos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ok. Ahora vamos a Habacuc, que quedan los profetas menores, antes, yendo al Nuevo Testamento, antes del Nuevo Testamento. Habacuc, capítulo 3. Puedes pausar, buscar la escritura, ¿está? Habacuc 3, del 17 al 18 dice: Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea que vemos que el mismo Dios del Antiguo Testamento es un Dios de salvación. O sea, es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. No se coman ese cuento de que, bueno, antes era alguien que estaba enojado todo el tiempo y que no sé qué, y en el Nuevo Testamento es alguien súper amoroso. La gente que habla así no entiende, no conoce a Dios, directamente te digo. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea, Jesús es Dios. O sea, es el mismo. Pero bueno, vemos que el Salvador, el Dios de la salvación de Israel, y ya vamos a ver que varios pasajes más que sustentan esto, ¿no? El Jehová, el Dios de Israel, es el Dios de la salvación de Israel. Y el Dios de la salvación de los gentiles también. Ahora la salvación se manifestó hacia los gentiles, ¿no? Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, que es un libro de transición, no un libro para tomar como doctrina, ojo. Podemos ver que después del rechazo de Israel a Jesucristo, bueno, obviamente no es que Dios se deshizo de los judíos, sino que el Evangelio pasó Dios pasó a lidiar más con los gentiles más que nada, pero al principio sí, obviamente la mayoría de los cristianos eran todos judíos porque no aparecen cristianos hasta Hechos 11:26 y el Evangelio primero fue predicado en Israel y después salió al resto de las naciones. Entonces, como los judíos rechazaron a Jesús, ahí, bueno, agarra Dios y empieza a manifestar la salvación que sigue estando disponible para los judíos. O sea, solo que
empezó a pasar de dispensación, ¿se entiende? El plan dispensacional empezó a apuntar hacia los gentiles, que los gentiles también puedan ser salvos. Así como los judíos y gentiles pueden ser salvos, ¿se entiende? Solo Dios abrió un poco más el abanico, entonces los gentiles empezaron a ser salvos. De eso se trata el libro de los Hechos. Pero bueno, pasemos ahora a Lucas 1, para seguir viendo esto sobre Dios nuestro Salvador. Espero que conozcas a Dios, espero que conozcas a tu Salvador. ¿Quién es tu Salvador? El que te salvó del infierno, del lago de fuego, de la ira de Dios, el que te salvó. ¿Quién es tu Salvador? Ten en cuenta esa pregunta. Vamos a verlo en este video. Vamos a Lucas capítulo 1, del 46 al 47. Lucas 1, del 46 al 47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Ten en cuenta el contexto en el que María dice esto, estando encinta, recibiendo la noticia, ¿no?, de Jesucristo, de que Jesucristo iba a nacer y toda la cosa esa, y todo el evento ese que iba a suceder, que estaba sucediendo ya. Fíjense lo que dice María: mi alma engrandece al Señor. Si conoces algo de la Biblia y viste alguno de mis videos, que yo hago énfasis en eso porque la Biblia claramente dice que hay un solo Señor. Fíjense lo que dice María: mi alma engrandece al Señor. ¿Cuántos señores hay? Y Efesios 4 dice que hay un Señor. Versículo 47: y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Sigamos teniendo en cuenta esto. Vayan teniendo en cuenta las escrituras para ir después comparando escritura con escritura, así entender el tema. Pasemos ahora a Lucas 2. Lucas 2 del 10 al 11 dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor. ¿Cuántos señores hay? Un Señor. Señor de señores. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Jehová, Dios de dioses, Señor de señores. Un solo Dios, una sola persona. Te pregunto otra vez: ¿conoces a tu Salvador? ¿Sabes quién es tu Salvador? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Te regocijas en Dios tu Salvador como María? ¿Te regocijas, te alegrás en Dios tu Salvador si es que te salvó? Otra pregunta que hay que hacerse. Pasemos ahora a Isaías 9, versículo 6, para que vean que no es contradicción. No, pero ¿cómo puede ser que Dios es el Salvador y Jesucristo el Salvador? Isaías 9, versículo 6, es el versículo que te explica, te dice claramente que el Hijo es el Padre, que es una sola persona. Pero bueno, hay gente que tiene un gran problema con la Biblia, entonces no creen directamente. Gente que no cree en la Biblia y dicen ser cristianos. Pobre gente, pobrecito. Pero bueno, Isaías 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. O sea que este Mesías que iban a ser, este hijo que iban a ser, es Dios, Dios fuerte, Dios con mayúscula. Padre eterno, el Hijo del Padre. Listo, acabó la discusión, acabó, ya está. Isaías 9:6, el Hijo del Padre. ¿Tenés objeción? Que el Señor te reprenda, ¿qué crees que te diga? ¿Alguna objeción? No, el problema no es conmigo, es con la palabra de Dios. El problema es con Dios directamente. Los trinitarios no son amigos de Dios, son enemigos de Dios. Príncipe de paz. Ahí está, el Hijo del Padre. Listo, acabó la historia, acabó la discusión, chao, terminó, acabó. No se discute más, el Hijo es el Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Isaías 9, versículo 6. Es
La profecía sobre Jesucristo te dice que es Padre eterno. Simple. Acabó. ¿Está? ¿Cerrado? Listo, cerrado. Chao. La Trinidad es una mentira. Listo. Entonces, sigamos viendo esto de Dios nuestro Salvador, si es que estás salvo. Si no estás salvo, Dios no es tu Salvador. Hechos 5. Hechos capítulo 5 del 29 al 32. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez, es el mismo principio. En estos últimos videos expliqué el tema de por qué Jesús oraba al Padre, por qué decía mi Dios y por qué, bueno, mediante las escrituras probé que tiene. ¿Cuál es el problema? Dios sigue siendo uno solo, una sola persona. Cristo sigue siendo Dios, Cristo sigue siendo el Padre. No importa que haya dicho esto o aquello. Tenés que comparar escritura con escritura y vas a entender de que ser salvo primeramente. Y ahí vas a entender por qué. Y ahí vas a entender ciertas cosas. Y es el mismo principio. El Padre envió al Hijo. Y acá vemos que el Padre es el Hijo es el Padre. En Hebreos 1 también pues dice lo mismo. Ahora dice que Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Bueno, Dios nuestro Salvador, un Salvador que es Cristo el Señor. Y ya vamos a ver, Salvador Jesucristo, claramente. ¿Se entiende? Es el mismo principio. Después también en esto de que, bueno, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, y la profecía decía, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, y este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Bueno, ya lo expliqué ahí en ese video, anda y míralo. Y es el mismo principio. ¿Qué tiene? Dios ha exaltado a Cristo y qué sé yo, bueno, que es lo mismo. Dios es Cristo, Cristo es Dios. Simple. Pero bueno. Sigamos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Primera Timoteo. Pasemos ahora a Primera Timoteo. Fíjense esto. Primera Timoteo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios es el Salvador de los cristianos, de la iglesia, la verdadera iglesia. ¿Dios es tu Salvador? Hay un gran problema es si Dios el Padre y supuestamente Jesucristo son dos personas distintas. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Entonces, ¿cómo puede ser que uno estaba en el cielo y otro estaba en la cruz y uno nos salvó, pero después dice que el de arriba nos salvó? ¿Ven? Es todo un desastre la Trinidad. Es una blasfemia. La Trinidad es blasfemia. Estás blasfemando a Dios, en realidad. Por eso, en el catolicismo, en el fin del mundo aparece con nombres de blasfemia. Y curiosamente, la Trinidad es el sistema, es la doctrina principal del catolicismo. Es la Trinidad. Es una blasfemia. Así que no estás bien con Dios si sos trinitario. No estás bien con Dios si utilizás términos trinitarios. O sea, está bien, tal vez lo estés haciendo por ignorancia, listo. Date cuenta, arrepentite, usa divinidad. Divinidad. Deidad. Un solo Dios, una sola persona. Simple. Lenguaje bíblico. El que habla, hable conforme a la palabra. ¿Está? El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Está? Entonces, fíjense, Pablo dice, Dios nuestro Salvador. ¿Quién salvó a Pablo? Dios. ¿Quién salvó a los cristianos ahí? ¿Quién salvó a Timoteo? Dios. ¿Sí? ¿Sí? Dios. Dios lo salvó. A mí me salvó Dios. ¿Y a vos? ¿Quién te salvó? Recuerdo, con esto no estoy queriendo decir que Cristo no sea Dios. Al contrario, Cristo es totalmente Dios, como lo dice la Biblia, Colosenses 2:9. En Cristo, en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es 100% Dios, es completamente Dios.
¿Está? Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La misma persona. Sigamos. 1 Timoteo 4, del 9 al 10. Fíjense esto. 1 Timoteo 4, versículo 9 dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto también trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dos cositas acá. Esto no quiere decir no quiere decir salvación universal, que todos van al cielo no importa qué. No. Quiere decir que está la posibilidad de que todos sean salvos, ¿está? Por medio de Él es el único camino, todo eso, pero solo son salvos los que creen, ¿está? Eso quiere decir, porque Cristo claramente dijo, si no os arrepentís pereceréis igualmente, así que eso de la salvación universal, de que todos van al cielo y qué sé yo, es una herejía tremenda. No todos van al cielo, es más, poca gente va al cielo. La mayoría de las personas va al lago de fuego, va al infierno a ser atormentada día y noche para siempre y siempre y siempre. Eso dice la Biblia. ¿Tenés un problema? Arréglate con Dios, no conmigo. Y otra cosa, el segundo punto, que es el principal, el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? El Dios viviente. Curiosamente, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y ya vimos en Isaías 9, versículo 6, que el Hijo es el Padre. Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cristo es el Dios viviente? Sí, también. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen. Cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, mejor dicho, sí, si te meo. La parafraseé a la cita bíblica. ¿Ven? Un solo Dios, una sola persona. Dios nuestro Salvador. El Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Recuerdo, claramente, yo sé que Jesús es el Salvador. Por eso, es la misma persona. Cristo es Dios, Cristo es Jehová. Jesús es Jehová, el Hijo del Padre. Una sola persona. Si estás salvo, lo estás entendiendo. Ahora, Isaías 45. Pasemos ahora a Isaías 45. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15. Dice: verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Dios se encubre de la gente que no le cree, de la gente que miente sobre Él, de la gente que dice creer en Él y dice representarlo y dice, Él se esconde de esa gente. Dios no quiere fama en el sentido de voy a mostrarle los milagros que quieren las personas y me creen. No, nada que ver. Calidad, no cantidad. El que tiene cantidad es el diablo y van a terminar todo en el lago de fuego. El diablo y sus hijos, el diablo y sus ángeles van a terminar en el lago de fuego. Ahí está la cantidad. Pero la calidad, los verdaderamente salvos por el verdadero Dios, calidad, verdadera relación con Dios, verdadera relación con Jesucristo, el Salvador, genuina y verdadera salvación. Y Dios se encubre de mucha gente. Dios se encubre. ¿Por qué? Y por el pecado. El pecado aleja a la gente de Dios. Es así de simple. Es así de simple. El problema de la humanidad es el pecado. Pero bueno, fíjense, oh Dios de Israel, el Salvador. El Salvador, no el Salvador. Dios de Israel, el Salvador. Versículo 21. Pasemos ahora al versículo 21. Publicad y hacedlo llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Otra vez. Salvador. Jehová. ¿Lo estás leyendo con tus propios ojos? ¿Estás siguiendo en la Biblia? ¿Lo estás viendo? Léelo. ¿Crees en la Biblia? Dios no miente. Dios no miente.
Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Dios nuestro Salvador, el Dios de Israel, el Salvador, Dios nuestro Salvador. ¿Ven? Fíjense, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un solo Dios, una sola persona. Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Jehová. ¿Ven? En el fin del mundo van a tener que mirar a Él para ser salvos, van a tener que comparen escritura con escritura y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es Isaías, profecía al fin del mundo, ¿está? Comparar escritura con escritura. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. El que quiera ser salvo va a tener que mirar a Jehová en el fin del mundo cuando vuelva. Sí, Jesucristo es Jehová, la segunda venida de Jehová, la segunda venida de Jesucristo, la misma persona. Señor de señores, Jehová, Señor de señores, Jesús, Señor de señores. Uno solo. Vamos ahora a Juan 14:9. ¿Está? Porque vemos que el Salvador, fíjense que dice que no hay más Dios que Jehová. Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de Él. Pasemos ahora a Juan 14:9. Para los que dudan y mienten, que dicen que Jesús no es el Padre, bueno, esta es para vos. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? Por eso la pregunta que hice hace unos minutos, ¿conoces a tu Salvador? ¿Quién te salvó? ¿Conoces a quién te salvó? Si es que estás salvo, estás salva. ¿Sabés quién es? ¿Lo conoces? ¿Sabés quién es? ¿Sabés cuál es su nombre? Estamos hablando de una sola persona, obviamente. Porque claramente Dios dice en su palabra, yo soy Dios y no hay más. Ningún otro fuera de mí. Entonces, claramente es una sola persona. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Mirá la pregunta que tenemos que hacer, año 2025. ¿Conoces a Dios? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Caso cerrado. Caso cerrado. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué decía Isaías 9:6? Padre eterno. El Hijo será Padre eterno. Listo, caso cerrado. Jesús es el Padre. Listo, la Biblia lo dice, la profecía lo dice, Jesús mismo lo dice. Jesús es el Padre. Caso cerrado, terminado, no se discute. Listo. Refutado, solucionado, ya está, listo. A no ser que no creas en la Biblia. Ahora, si sos un ateo que dice ser cristiano, no crees en la Biblia, sos un hereje, y bueno, vas a seguir y no, bueno, pero. Bueno, listo. Anda con tu pero. A otro lado. Acá no. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Jesús no era trinitario, claramente, porque no era católico. Jesús no es trinitario. Jesús no es un hereje. Jesús no es un hereje, que quede bien en claro. Jesús no es un hipócrita, Jesús no es un mentiroso. ¿Está? Que quede bien en claro. Acá se defiende a Jesucristo. Acá se defiende a su palabra. No vengan con ideas extrañas de afuera, de filósofos católicos, pedófilos, paganos, satánicos. ¿Está? Acá no vengan con estupideces. Juan 6:40. Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, hola, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Creer en el Hijo? ¿Lo leemos de vuelta? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, en el Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen
Hola, Jesucristo es el Dios viviente, ¿sabías? ¿Estás salvo? ¿Lo conoces? Juan 8, del 18 al 19. Aparte, ¿quién sino Dios te puede dar vida eterna? Solo Dios, una sola persona, un solo Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre. Por eso Él da vida eterna. Juan 8, versículo 18 al 19, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La misma persona. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Los que no creían en Él, ¿no? Le dicen, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Cuando sos salvo de verdad, nacido de vuelta, o nacido, nacida de vuelta, seas hombre o mujer, cuando sos salvo, nacido de vuelta, conoces a Jesús, conoces al Padre. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Sí. Perdón, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce el Hijo. ¿Cómo era? Espera que se me mezcló se me dio vuelta la cita bíblica. Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahí está. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cuando conoces al Hijo de Dios y te salva, conoces, te da el Espíritu Santo y ahí conoces al Padre. ¿Quién era el Padre? El Hijo, la misma persona. Jesús mismo dijo, ni a mí, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Ves? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Otra vez, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Queda más claro? Imposible. Clarísimo. Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Padre. Cuando sos salvo, nacido de vuelta, te das cuenta, Cristo es Dios. Y encima es el Padre. Y te das cuenta que la Trinidad es toda una mentira. Y te das cuenta que la Biblia tiene razón. No el catolicismo, no el catecismo. La Biblia tiene razón. Cristo tiene razón. Jehová tiene razón. Gloria a Dios si estás salvo y se te está revelando de que Cristo es el Padre. Jesucristo es 100% Dios. No una segunda persona, no un semidios, no. Cristo es 100% Dios. Hay gente que no lo conoce, porque verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Dios dispuso las cosas así para que se note la diferencia entre quién está salvo y quién no, para que se note la diferencia entre quién cree en la Escritura y quién no. Por eso tan confuso, entre comillas, por eso tan oculto, ¿sí? Por eso tan oculto este concepto. Dios es un Dios que se oculta, que se encubre. Encubierto, mejor dicho. Oculto suena medio feo. Pero por eso todo tan encubierto esto, ¿no? De la persona de Dios. Porque es un Dios que se encubre. Solo la gente salva lo conoce. Es así. La mayoría de las personas tienen que darse cuenta de esto, hermanos. Hermanos en Cristo. La mayoría de la gente no conoce a Dios. Por más que diga que no, pero Dios y bla, bla, bla. La mayoría de la gente no conoce a Dios. Dios es un Dios que se encubre. Cuando vos sos salvo de verdad, conoces a Jesús, conoces a Dios, conoces a la divinidad, al verdadero Dios, una sola persona. Así de simple. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Jesucristo es el Padre. La Biblia lo dice. Así de simple. Yo le creo a la Biblia. ¿No le crees a la Biblia? Problema tuyo. Juan 12. Juan 12 del 37 al 45. Fíjense. Juan 12 del 37 al 45. Pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. No se trata de que Dios haga milagros y ahí a ver para creer y que Dios haga una cosa en mi vida y ahí voy a empezar a creer. Quiero entender toda la Biblia y ahí voy a creer en Dios. No, no hace falta, tienes que arrepentirte. Sos un pecador, te estás yendo al infierno. Humillate y cree en la Biblia. No querés humillarte, no querés conocer a Dios de verdad, listo, te vas a ir al infierno, chao.
No importa milagro o no milagro. La gente, ¿cuántos años? Miles de años de historia y Dios haciendo milagros enfrente de su pueblo y encima enfrente de otras naciones, por ejemplo, las plagas de Egipto, ¿no? Dios haciendo milagros enfrente de tanta gente y te pensás que la gente dice, Dios, oh Dios todopoderoso, oh, perdóname. No, mira, a pesar de que Él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. El problema es el ser humano, el problema no es Dios, el problema no es la Biblia, el problema no es... El problema es el ser humano, el problema es el hombre, el problema es el pecado, mejor dicho. Y la cabeza dura del hombre. Cabeza hueca. La cabeza hueca del hombre, del ser humano. Corazón duro. Duro. A pesar... Fíjate, estaba Dios caminando en la tierra haciendo milagros. La gente no creía en Él. Imagínate. Qué locura. Pero bueno. Por eso es importante ser salvo. Es lo primero que tenés que averiguar. Si estás salvo o no. Si te estás yendo al cielo o no. Pero bueno, fíjense. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Versículo 39. Por esto no podían creer, porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Otra vez, Dios es un Dios que se encubre. Versículo 41. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de Él, de Jesucristo. Isaías vio a Jesucristo, vio a su gloria. El Señor, Jehová, Señor de señores. Jesucristo, Señor de señores, ¿ves? 42. Con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en Él, en Cristo. Por eso acá, en el versículo 41, está hablando de Cristo. Todo esto está hablando de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Pero bueno, con todo esto, aún muchos de los príncipes creyeron en Él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es así. La gente religiosa no quiere hablar de la Biblia, por más que vayan todos los domingos a la iglesia, entre comillas. No quieren hablar de la Biblia, de sana doctrina bíblica y Cristo esto y Cristo lo otro y Jesús y esto y lo otro y la Biblia y bla, bla, y la Biblia y la Biblia y la Biblia. ¿Por qué? La gente ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, todos estos religiosos. Son unos hipócritas tremendos. Pero bueno, fíjense ahora. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Quedó claro? Jesús es el Padre. Léelo de vuelta, versículo 44 y versículo 45. Pasemos a Isaías 43, versículo 11. Entonces, ¿quién es el Salvador? Una sola persona. Jesucristo, Dios, uno solo. Isaías 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios nuestro Salvador, el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres. Y ya vamos a ver las palabras que dice, bueno, ya medio que vimos, ¿no? Jesús por Salvador y todo eso, bueno, ya vamos a ver ahora. Hechos 13, versículo del 21 al 25, dice, luego demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, y quitado éste, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Que son dos personas distintas? No, ¿sabes por qué?
Dios envió a Jesús, ¿cierto? Sí, Dios envió a Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Dios se envió a sí mismo? Sí, sí, sí. Una sola persona, un solo Dios, sí. ¿Está? Dios, nuestro Salvador. Dios, el Salvador. Jesús, Jesús, el Salvador. Dios levantó a Jesús por Salvador. Jesús, ¿qué dice? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús es el Padre. Esto es la divinidad bíblica. Divinidad, no Trinidad. Divinidad, un solo Dios, una sola persona. Ahora, predicando Juan, antes de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensás que soy yo? No soy yo él. Mas, he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ahora pasemos a 1 Timoteo capítulo 2, del 3 al 5. 1 Timoteo 2, del 3 al 5, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere, pero la gente no está haciendo un muy buen trabajo en acercarse a Dios, ¿no? Muchas personas. Pero bueno, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acá vimos, Dios nuestro Salvador. Hasta ahora quedó bien en claro, ¿no? Dios nuestro Salvador, Jehová salva, obviamente Cristo salva, ¿está? Por eso digo, comparen todas estas escrituras que vimos, ¿está? Claramente, sí, Dios dice, Dios levantó a Jesús por Salvador, bueno, Cristo dice, el que me ve, ve al que me envió, ahí está, ahí tenés. Ahora, 2 Timoteo 1, fíjense esto. 2 Timoteo 1, del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, un solo Señor, el Señor Jehová, Señor Jesucristo, un solo Señor, una sola persona, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Espera, ¿quién nos salvó? Dios. Dios nuestro Salvador. Lo vimos claramente desde las Escrituras hasta ahora. Dios nuestro Salvador. Sigamos leyendo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dios nuestro Salvador. Un solo Salvador. Uno solo. Una sola persona. El que me ve, ve al que me envió. Escritura tras escritura tras escritura que nos muestran que Dios es uno solo, no son tres personas, no se llama Dios Trino, no se llama Trinidad. Dios se llama Jesucristo. Una sola persona, un solo Señor, un solo Rey, una sola roca, un solo Salvador, uno solo, uno. Si pensás otra cosa, crees otra cosa, no crees en la Biblia. Así de simple. Fíjense, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Dios nuestro Salvador Jesucristo. Y ya vamos a ver cómo se pone mejor. Tito 1. Tito capítulo 1, del 2 al 4 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, ¿está? Entonces si dice nuestro Salvador Jesucristo y dice Dios nuestro Salvador, esto es verdad y esto es verdad. Una sola persona, un solo Señor. Dios no puede mentir. ¿Quedó claro? Bien, espero. Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador.
No, bueno, pero nada. Versículo 4. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador, Señor Jesucristo nuestro Salvador. Jehová y Cristo son la misma persona, uno solo, el Hijo es el Padre, un solo Dios, una sola persona. Te hago una pregunta ahora. ¿Quién te salvó? ¿Tres personas? ¿Tres personas? ¿O te salvó el Dios Altísimo, el Señor Jesucristo? Jehová, Jesús, la misma persona, uno solo. ¿Quién te salvó? ¿Conoces a quién te salvó? Dios nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador. Esto es la divinidad. Esto es la divinidad bíblica. De eso se trata este video, la divinidad bíblica. ¿Ok? Ahora, Tito capítulo 2, del 10 al 14. Título, nada que ver. Tito capítulo 2. A veces me acelero y me salen las palabras mezcladas, ¿no? Tito capítulo 2, del 10 al 14. No defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador, o sea que a los verdaderos cristianos nos salvó Dios, nos salvó Jesucristo, nuestro Salvador Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Los verdaderos cristianos creemos en una sola persona, en la divinidad bíblica. A los verdaderos cristianos nos salvó una sola persona, un solo ser, un solo Dios. ¿Está? Si te salvaron tres personas, te estás yendo al lago de fuego. Tengo un video sobre eso. La Trinidad te lleva al lago de fuego. Te va a hacer terminar en el lago de fuego la Trinidad. Versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios nuestro Salvador, una sola persona. Ya tengo un video y la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Jehová va a volver en el fin del mundo, que Jehová va a venir en el fin del mundo. He aquí, el nombre de Jehová viene. He aquí, Jehová y los instrumentos de su furor vienen de lo lejos de los cielos. Bueno, todas esas cosas. Cristo es Jehová, Jesús es Jehová, el Hijo es el Padre es el Hijo, una sola persona. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios nuestro Salvador. ¿Conoces a quién te salvó? La Biblia dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, atención. Quien se dio a sí mismo. No tenés cómo escapar, no tenés cómo decir, pero nada. Quien se dio a sí mismo, una sola persona, singular. Porque si fuesen tres personas, diría quienes Trabajaron en conjunto, en comunión y en esencia para trabajar juntos la salvación, estas tres personas. No dice eso en la Biblia. La Biblia dice quien se dio a sí mismo, uno solo, una sola persona, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno solo. Cristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% Dios. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Aparte, si Jesucristo fuese otra persona, sería muy incómodo, muy polémico para un judío como Pablo predicar otro Salvador, aparte de Jehová, ¿no? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. ¿Te pensás que Pablo no conocía Isaías 43:11? Dale. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Si sos salvo, lo conoces. Si sos salvo, sabes que Jesús es Jehová.
quien se dio a sí mismo, una sola persona, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar celoso de buenas obras. El Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios nuestro Salvador. Ahora, pasemos al capítulo 3 de Tito. Tito 3, del 4 al 8, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no hay mayor amor que este, uno que dé su vida por sus amigos, dice Jesús. Dios nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Es uno solo. Esto es divinidad, este es el verdadero Dios. La divinidad bíblica, la divinidad. Colosenses 2:9, en Cristo, refiriéndose a Cristo, dice: porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios es tu Salvador? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús es 100% Dios, plenamente Dios, totalmente Dios? ¿Crees que Jesús es Jehová? Porque si no crees, la Biblia dice que no te estás yendo al cielo. Juan 8, lee Juan capítulo 8. Juan 8:24. Mucho cuidado en cuál es tu Dios. A eso va también todo este estudio. ¿Conoces a Dios, sí o no? ¿Conoces quién es Dios? ¿Cuál es tu Dios? Si tu Dios es 3 personas, es un monstruo de 3 cabezas. Y es un mentiroso. Si tu Dios son 3 personas, es un mentiroso, al igual que vos. Yo creo en un solo Dios, en una sola persona. En el verdadero Dios, que no miente, no se contradice. La Biblia dice Dios que no puede mentir. Vamos ahora a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículo 1 y versículo 2, atención, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tenés la justicia de Dios y Salvador, del Dios y Salvador Jesucristo? ¿Tenés la justicia de Dios? ¿Tenés la justicia de Jesús, del verdadero Dios, Jesucristo, en tu vida? ¿Te salvó Dios? ¿Te salvó Jehová? ¿Te salvó Jesucristo? ¿Una sola persona? ¿Ese es tu Salvador? Si ese es tu Salvador, gloria a Dios, te estás yendo al cielo. Porque es bíblico una sola persona que te salve. Es bíblico. De lo contrario, no te estás yendo al cielo. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, la misma persona. Ahora, saltemos al versículo 11 y veamos otra mención sobre Dios nuestro Salvador. Salvador de la gente salva, claramente. Versículo 11, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, dice la Biblia, parafraseando. Estoy parafraseando, pero dice algo así. Y fíjense que Jesucristo tiene un reino eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios el Padre. Porque Él es completamente Dios. Porque Él es Jehová
Jehová reinará para siempre, Jesucristo va a reinar para siempre. Reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si estás salvo, te estás yendo a ese reino eterno. Si estás salvo, vas a estar para siempre con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, descansando en paz, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si realmente estás salvo, ¿conoces a Dios? ¿Conoces al verdadero Salvador? ¿Conoces a Jesucristo? El reino eterno, fíjense, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Él no es Dios, ¿cómo va a reinar eternamente? Si Él no es el Padre, ¿cómo va a reinar eternamente? Gente que no sabe lo que habla, pero bueno, de ese tipo de gente está lleno el mundo. Pero bueno, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, del 1 al 2. Carísimos, esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Señor y Salvador, un Señor, un solo Señor, Dios nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ven? Todo apunta a una sola persona, gente. Una sola persona, un solo Dios. Ahora pasemos del versículo 15 al 18, saltemos al versículo 15. Dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ven? ¿Ven que acá mismo en la Biblia dice que hay algunas cosas difíciles de entender? Obviamente, no imposibles de entender, pero difíciles de entender. Entonces, los indoctos e inconstantes tuercen, la gente no salva, la gente que no sabe verdadera doctrina y no quieren sana doctrina, ellos tuercen lo que dice Pablo y también tuercen las otras escrituras. Bueno, Jesús dice que es Dios, pero Él ora a Dios y dice mi Dios y ora al Padre, entonces es tres personas. Estúpido, totalmente estúpido decir eso. Yo no entiendo este versículo, entonces me voy a ir a una doctrina católica, satánica, pedófila, pagana, filosófica. Filosofía está prohibida en la Biblia. No, esta gente es un desastre. Es un desastre, son un desastre si pensás así. Yo no entiendo un versículo en el que Jesús dice mi Padre y después ora al Padre y después dice que entonces voy a seguir doctrina católica de tres personas. No, tenés basura en la cabeza, mijo. No, ¿ves? Los indoctos e inconstantes tuercen, tristemente, ¿no?, para su propia perdición. Sí, en las cartas de Pablo hay cosas medio difíciles de entender, ¿no? ¿Cómo puede decir, bueno, pero cómo hay ciertas cosas que son difíciles de entender, pero no imposibles? Es comparar escritura con escritura y decir, bueno, acá no miente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y acá tampoco miente Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. Ni acá miente, ni acá miente, ni acá miente. Dios no miente. Y Dios no manda a predicar herejías, y Dios no manda a escribir mentiras. Entonces, ¿ven? Hay cosas difíciles de entender, pero no por eso vamos a torcer las escrituras y a mentir sobre la Biblia y a irnos a doctrinas que nada que ver y a inventar doctrinas nuevas y encima filosóficas nada que ver. No, por eso no es justificativo, ¿se entiende? Para hacer toda esa blasfemia de llamar a Dios Trinidad. Una blasfemia, ¿se entiende? Así que mucho cuidado con la Trinidad. Es más, aléjense totalmente de la Trinidad. Mucho cuidado con la gente que predica la Trinidad. Eso sí, cuidado con esa gente. Así que, versículo 17. Así que vosotros, amados, hermano, hermana, así que vosotros, amados por Dios, amados por los hermanos en Cristo verdaderos, que nos amamos de verdad, porque a nosotros el verdadero Dios nos amó, nos salvó, y los verdaderos hermanos en Cristo, hermanitos, queridos, amados, nos amamos de verdad.
ese afecto inexplicable, pero es afecto sincero y verdadero para con los hermanos en Cristo. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidado, no sea que siendo desviados con el error de los trinitarios, con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y siempre, ahora y para siempre. Amén. ¿Ven? Dios nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos invita a crecer en la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, y a crecer también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entender más, empezar a estudiar las Escrituras, continuar estudiando las Escrituras y decir, bueno, me engañaron con la Trinidad, me di cuenta que es falso, que es falsa esa doctrina, voy a estudiar para defender la Biblia y defender la verdadera divinidad, la sana doctrina bíblica. ¿Se entiende? Eso sería crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Y también, obviamente, proceso de santificación, conocer más de su palabra, también. Pero ahora estamos hablando de nuestro Dios y Salvador, Dios nuestro Salvador, es conocer más del verdadero Dios, la divinidad. Por eso hago estos videos, para que conozcan y estén armados con la palabra, obviamente con la Biblia, para entender, a ver, ¿por qué no creo en la Trinidad? Bueno, por esto, esto y esto. Acá está la Escritura, esto es así, esto es sana doctrina bíblica, listo, upa. ¿Se entiende? Entonces, las Escrituras estas nos alimentan, nos enseñan y nos muestran quién es el verdadero Dios. ¿Qué más? Para cerrar, Judas 24 y 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. Al único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria, majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Un solo Dios, una sola persona. ¿Ves? Espero que conozcas y que ya estés conociendo a Jesucristo, Dios Todopoderoso, a Jehová. Estoy hablando de la misma persona, un solo Dios, una sola persona. El Hijo es el Padre. Que no te vengan a engañar. Que no te vengan a engañar no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Porque si los católicos te hacen aceptar su Trinidad, te van a hacer aceptar cualquier otra estupidez de a poco. A eso hace el diablo, de a poco, te va engañando, te va haciendo sutilmente. Y eso es lo que hace con el ecumenismo, ¿no? Les hace aceptar a un montón de supuestos cristianos, les hace aceptar la Trinidad, les hace aceptar, y así les hace aceptar manuscritos corruptos que contienen los libros apócrifos, les hace aceptar nuevas versiones bíblicas que son procatólicas, que son ecuménicas, ¿ven? Que son trinitarias. Entonces, mucho cuidado, porque te va a hacer caer de tu firmeza en Cristo, en la doctrina, en la palabra. Las herejías te van a hacer caer de tu firmeza. Mucho cuidado, porque repito, si los católicos y encima estos protestantes, herejes, supuestos protestantes que no protestan, mejor dicho, ¿sí? Estos manga de herejes apóstatas que aceptan cualquier doctrina católica sin preguntar por qué. Si toda esta gente, todos estos herejes, alejados de Dios, te hacen aceptar esto de la Trinidad, te van a hacer aceptar cualquier otra cosa extra bíblica, te van a hacer aceptar cualquier otra doctrina filosófica, te van a hacer aceptar cualquier otra doctrina de hombres y doctrina extra bíblica, y te van a hacer un desastre. Así que mucho cuidado. Así que bueno, espero que haya sido de bendición, espero que haya sido de revelación también. Gracias a todos los que se van sumando, a los que se van suscribiendo, gracias a todos los que nos siguen siempre.
los que me siguen siempre. Eh, Mando un abrazo a todos, muchas bendiciones. Gracias por estar ahí. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.